En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios le bendiga. Es un gozo y un privilegio para mí presentar este programa Viva y Eficaz. Estamos a punto de concluir las enseñanzas respecto a las cualidades básicas y esenciales que un pastor debe de tener. Y Jesucristo se presenta a nosotros como modelo. Él dice: yo soy el buen pastor. El pastor bueno, dice el Señor, da su vida por las ovejas. Es decir, que el pastor debe de tener ese amor, esa capacidad de negarse a sí mismo y dar su vida, a veces su tiempo y todas las cosas que le pertenecen a él. Pastoreando a la iglesia debe de anteponer esas cosas y dar su vida por las ovejas del Señor. Una de las cualidades que es importante que debemos desarrollar en el ministerio al cual Dios nos ha llamado es que debemos de ser buenos consejeros. En el Salmo 23, el salmista David dice así: que Dios como pastor confortará su alma y que lo guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Ya sabemos nosotros que un pastor es el que va adelante. Las ovejas van atrás y siguen el ejemplo, la forma de vida del pastor. El pastor no va detrás de las ovejas. Cuando se arrean las vacas, los arreadores van atrás. A veces usan hasta piedras y palos para conducir el ganado. Pero en cuanto a las ovejas, es todo lo contrario. El pastor va adelante y las ovejitas siguen al pastor. El pastor se presenta como un ejemplo y como alguien que los hermanos pueden acudir a él para la consejería. La consejería es importante porque se personaliza el conocimiento, el consejo divino a los hermanos. No podemos ciertamente sacar a luz los problemas de los hermanos en el púlpito. Eso no es ético, no es correcto. Tenemos que aprender a ser buenos consejeros, personas maduras, con mucho conocimiento de la naturaleza humana, porque los hermanos vendrán a nosotros para pedirnos consejo. Es bien cierto que nosotros no podemos de ninguna manera tomar las decisiones que corresponden a cada persona aconsejada, pero sí podemos, a la luz de las Sagradas Escrituras, guiar por sendas de justicia a los hermanos. Los hermanos todo el tiempo presentan problemas y casi todos, no todos, pero casi todos los problemas giran alrededor de la vida del hogar. Entonces los hermanos vienen a nosotros y nos piden consejos respecto a los problemas que tienen o a las decisiones que deben de tomar. Entonces nosotros tenemos que dar ese consejo. No somos psicólogos, no se requiere tener conocimientos de psicología. Somos pastores, hombres llamados por Dios, que se nos ha dado
dones, capacidades espirituales para que nosotros podamos guiar al pueblo del Señor y aconsejarlo de una manera correcta. Y el consejo gira alrededor de la doctrina del Señor, de la palabra del Señor. Por eso Dios mismo es llamado consejero. Cuando se habla de Jesucristo en el libro de Isaías, se dice que Cristo es Dios fuerte, que es príncipe de paz, pero también se dice que Él es consejero. Entonces, aquí tenemos el consejo en las Sagradas Escrituras. Este es el consejo de Dios. Y cuando los hermanos vienen a nosotros pidiéndonos consejo, nosotros abrimos las Sagradas Escrituras, porque las Sagradas Escrituras es la palabra infalible de Dios. Y las Escrituras contienen todos los principios de vida y podemos enseñar estos principios a los hermanos para que ellos puedan tomar las decisiones correctas y poder continuar en su vida, avanzar y resolver los problemas que a diario se les presenta en su vida. Entonces tenemos que ser buenos consejeros, tenemos que ser pastores que tenemos conocimiento de la naturaleza humana. Los pastores tenemos que ser sabios y ser consejero a veces no es nada fácil, se requiere de mucha sabiduría. Y por esa razón nosotros los pastores tenemos que estar orando, pidiéndole al Señor que nos dé la sabiduría, la ciencia y el conocimiento necesario para que podamos conducir a los hermanos, ayudar a los hermanos, aconsejar a los hermanos y a las hermanas que vienen a nosotros para pedirnos ayuda. Tenemos que tener un tiempo, no sé si es necesario o si usted puede tener una oficina y un tiempo de consejería para que los hermanos puedan establecer con usted un tiempo, tener una cita para este tipo de consejería espiritual. El asunto es que tenemos que dar tiempo a las ovejas del Señor, tiempo para la consejería, tiempo para abrir las Sagradas Escrituras, acercarnos a los hermanos. Nosotros los pastores tenemos que ser asequibles. Los hermanos deben de entender que nosotros debemos de estar siempre disponibles para ellos, que debemos de estar para ellos, que debemos de proyectar confianza en Cristo. Nosotros vemos la vida de Cristo, cómo la gente venía, se sentaba alrededor del Señor, cómo la gente inquiría y pedía el consejo necesario al Señor. Por eso el salmista David, al hablar de Dios, como lo pastoreaba él, dice: Él me guiará por sendas de justicia. Porque no solamente damos un consejo, sino un consejo justo, un consejo ético, verdadero, moral, algo que ayude a los hermanos. Nunca vamos como pastores a dar un consejo errado. Por eso el salmista, al hablar de Dios, dice: me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre, porque nos ama, porque el Señor desea siempre lo mejor para su pueblo. Así también nosotros aconsejamos. Pero debemos de tener cuidado, que es un consejo que tenemos que dar. No es que el pastor tiene que manipular a los hermanos y tomar decisiones en lugar de los hermanos. Solo es que les ayudamos a plantear de una mejor manera o de una manera más profunda o correcta los problemas que ellos tienen. A veces no los pueden solucionar porque están mal planteados, y nunca debemos de tomar las decisiones que les corresponde tomar
a cada uno. No somos dueños de la vida de nadie. El pastor está simplemente para orientar, simplemente para aconsejar. Entonces, las familias, los hermanos y hermanas que vienen a nosotros tienen que tomar su propia decisión, porque eso lo llevará a la madurez, ¿verdad? Porque hay ciertos hermanos y hermanas que no toman sus decisiones, esperan que el pastor tome las decisiones que les corresponde a ellos. Entonces, esta es otra de las cualidades. Pero hemos hablado bastante, ya tenemos 3 días y 3 programas en los cuales hemos estado hablando de las cualidades del pastor, pero también hay responsabilidades de parte de las ovejas y cualidades que las ovejas deben de tener. Por ejemplo, en el libro de Hebreos, en el capítulo 13 del libro de Hebreos, se da consejos, se habla de las cualidades de una buena oveja. Hemos estado hablando de las características de un buen pastor, ahora vamos a hablar de las características de una buena oveja. Se dice a los hermanos, acordaos de vuestros pastores. Esto está en Hebreos capítulo 13, verso 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, o sea, que os alimentaron con la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Sabemos nosotros los pastores que somos ejemplo. Los hermanos nos ven a nosotros, consideran cuál es nuestra conducta, el estilo de vida, porque no solamente nos presentamos como maestros, predicadores y pastores, sino también como ejemplo. Pablo dijo, sed imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Los pastores estamos aquí ante los ojos de todos. Todos nos observan, todos nos ven y nosotros podemos enseñar los principios de las Sagradas Escrituras a través de nuestro ejemplo, porque encarnamos en nuestra propia vida toda la doctrina, toda la enseñanza, todos los principios éticos y morales que encontramos en las Escrituras. Y los hermanos tienen que considerar cuál es nuestra conducta. Y de acuerdo a nuestra conducta, obedecernos e imitar también nuestra fe. Entonces se dice a las ovejas, a los hermanos, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Y también se dice a las ovejas que deben de obedecer a sus pastores, porque los pastores ejercemos autoridad en la iglesia, una autoridad en amor, una autoridad en sabiduría y mansedumbre. Y los hermanos necesitan obedecer voluntariamente y acatar voluntariamente esa autoridad que Dios ha dado a los pastores. Pero la responsabilidad pastoral es dar un buen ejemplo para que los hermanos puedan considerar nuestra conducta. Si nuestra conducta es buena, si hemos sido pastores que no solamente predicamos, sino que vivimos lo que predicamos, entonces los hermanos van a imitar nuestra fe, van a imitar nuestra conducta, porque nosotros estamos viviendo conforme a lo que predicamos. Esa es una de las funciones de las ovejas, obedecer a sus pastores y proveer y suplir las necesidades del pastor. Por eso es que se ha establecido un sistema financiero en la iglesia, donde la iglesia suple las necesidades financieras que tiene toda organización, toda iglesia organizada. La iglesia es un organismo, pero la iglesia está organizada y tiene gastos fijos y debe de proveer y suplir
el sustento pastoral. Mientras nosotros los pastores también suplimos el sustento espiritual y alimentamos todo el tiempo a las ovejas del Señor y las guiamos por senda de justicia a través de la consejería, tomando como fundamento de nuestro consejo las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, que es viva, es eficaz, es infalible y es inspirada. Es una palabra inspirada, es una palabra correcta, verdadera, limpia, pura, y los hermanos los vamos a conducir todo el tiempo por la senda de justicia, por el camino de santidad que Dios ya nos ha trazado. Esa es la función pastoral. Y las buenas ovejas obedecen a sus pastores y suplen las necesidades necesarias que tiene la iglesia, las necesidades financieras, y las ovejas imitan a su pastor cuando consideran que la conducta del pastor ha sido correcta. Esa es la función pastoral y así funciona la iglesia, y Dios espera que nosotros seamos buenos pastores, pastores como Él, capaces nosotros de dar nuestra vida por las ovejas. Recuerda que el Señor dice que el asalariado ve venir al lobo, ve venir a la fiera, al ladrón, abandona las ovejas y huye. Un buen pastor que ama a su Señor y pastorea conforme al amor que tiene por su Señor, no huye. ¿Recuerda usted, hermano pastor, cuando el Señor habló a Pedro y le dice, ¿me amas, Pedro? Entonces Pedro le dice, sí, Señor, yo te amo, pastorea mis ovejas. Y luego repite, ¿me amas, Pedro? Y entonces Pedro dice, sí, Señor, tú sabes que yo te amo, pastorea mis ovejas. Y luego le volvió a preguntar, ¿me amas, Pedro? Y entonces Pedro, entristecido, dijo, tú lo conoces todo. Y entonces el Señor le dice, pastorea mis ovejas. Así que por amor al Señor, seamos buenos pastores y consejeros que guiamos el rebaño del Señor por caminos de justicia, por amor de su nombre. Que el Señor le bendiga, amado hermano pastor y líder de la iglesia. Que el Señor le dé sabiduría y le dé entendimiento para que cumpla como un buen pastor. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.